Bien, así que bueno, para cerrar el ciclo junto a Pedesiva Geociencias, hoy recibimos a la doctora Paulina Abre y vamos a hablar de minerales pesados al rescate, que bien nos hubieran venido que nos rescataran hace un ratito. Así que bueno, somos todos oídos, Paulina. Bueno, muchas gracias. Yo me presento brevemente, integro el Departamento de Geociencias del Centro Universitario Regional Este. En el particular, yo estoy en la sede 33, en la ciudad de 33. Y bueno, ahora estoy exactamente en mi lugar de trabajo, así que todo tenía que funcionar perfecto. Bueno, y hoy les voy a hablar de minerales pesados. Titulé la charla así, minerales pesados al rescate. Y bueno, sí, un poquito, como decía Martín, un poquito nos rescatan los minerales pesados porque se usan para muchas cosas tecnológicas, ¿no? Muchas tierras raras y esas cosas que están ahora tan de moda vienen de minerales pesados, se extraen de minerales pesados. Pero bueno, así que de alguna forma nos están asistiendo por ahí atrás. En la foto que tenemos acá vemos un médano, una duna de una zona cerca de Cabo Polonio. Y si vemos ahí la duna, vemos bueno, el color normal de la arena y donde está la lapicera, que está más o menos en el centro de la foto, podemos ver una partecita un poquito más oscura, ¿no? Más negrita. Y sobre eso nos vamos a focalizar. Esos niveles oscuritos, en este caso los vemos así, los podemos encontrar de muchas otras formas. Pero bueno, lo traigo porque durante la charla vamos a hablar varias veces específicamente de los minerales pesados que encontramos en la playa y porque muchos de nosotros seguramente hemos ido o vamos muy frecuentemente a la playa y hemos observado alguna vez esos niveles más oscuritos de la arena. Y bueno, por ahí alguno se ha preguntado qué será, qué es, por qué están ahí. Y bueno, un poquito vamos a tratar de dilucidar algo sobre eso. Em, Cuando quieran hacerme alguna pregunta o me quieran decir algo, levantan la mano y lo dicen nomás, ¿eh? Así se hace un poquito más interactivo. Bueno, y ahora una explicación de minerales pesados al rescate. ¿Qué significa eso, no? Eh, ¿Qué es un mineral? Sería la pregunta. Yo leo ese título y si no sé nada, lo primero pregunto, bueno, ¿qué es un mineral? ¿Existen los minerales pesados? ¿Existen también los minerales livianos? ¿Qué característica tiene que tener un mineral para que yo le diga que es un mineral pesado? ¿No? Y por último, ¿de qué nos rescatan? ¿Verdad? Bien. Un mineral, bueno, tenemos una definición muy concreta, pero todos más o menos, aunque sea intuitivamente, sabemos lo que es un mineral. No sé, acá les muestro uno que tengo arriba de mi escritorio. Pero todos más o menos sabemos, el de la foto es una amatista, que es la piedra nacional de Uruguay desde el año pasado, desde septiembre de 2024, fue declarada, ¿no? La amatista como piedra nacional. Bueno, es un sólido, algo duro, ¿sí? Inorgánico, que se forma en condiciones naturales, por procesos naturales de la Tierra y además tiene algunas características, porque si no podría haber otros. Tiene una estructura interna ordenada, eso quiere decir que los átomos que componen un mineral, que forman el mineral, ¿sí? Están ordenados, están organizados internamente de una forma muy específica y muy específica para cada mineral. Es una característica de cada mineral cómo se disponen sus átomos, ¿no? Luego, y junto con eso tiene una composición química definida. Esos átomos son de algunos elementos químicos específicos y encima están ordenados de alguna forma muy específica, ¿no? Eh, y bueno, ese lugar que ocupa cada átomo adentro del mineral le da una estructura interna, que a veces se puede ver como forma externa, ¿no? Por ejemplo, en la amatista nosotros podemos ver esas caritas del cuarzo. Estoy viendo por fuera algo de cómo están estructurados los átomos adentro, ¿no? A veces no, hay minerales que los vemos y son todos masivos y no le vemos la forma externa, ¿no? Pero internamente siempre tienen una estructura. Bien. La segunda pregunta era, ¿existen los livianos? Porque el título era Minerales pesados al rescate. ¿Existen los livianos? Sí, existen los minerales livianos. Los minerales
los podemos clasificar de muchas formas diferentes. Nosotros ahora nos vamos a focalizar en esta característica solamente que tienen los minerales pesados, que es su peso específico o su densidad. ¿Sí? Y entonces, si yo los clasifico en función de su peso específico, puedo distinguir dos grandes grupos, los livianos y los pesados. ¿Ah? Y se usa un valor de referencia para hacer esa distinción entre livianos y pesados, que es 2,9 gramos por centímetro cúbico, que podría ser, es algo relativamente arbitrario, ese valor, y en realidad ese valor surge porque cuando empezaron los primeros investigadores a analizar y hacer esta separación entre los minerales pesados y livianos, porque se observaba que se concentraban en ciertos lugares, ciertos minerales, entonces, bueno, empezaron como a querer estudiarlos con más detalle, usaban un método de separación que era con un líquido que tenía esa densidad. Entonces de ahí quedó eso como, luego como la definición estándar, 2,9 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Acá en esta foto vemos dos minerales que tienen más o menos el mismo tamaño. El negro es un poquitito más grande, pero más o menos el mismo tamaño. Y los pesamos en la balanza, por ejemplo, para entender, y el cuarzo, que es el blanco, el que está al lado de la derecha, en la balanza pesa 406 gramos y el otro, el negro, que es la magnetita, pesa 808, pesa prácticamente el doble. Y, y cuando tienen más o menos el mismo tamaño. Claro, eso estaría bueno hacer la prueba con las muestras en la mano y uno realmente ve como, ah, es mucho más pesado. Es mucho más pesado, ¿sí? Mucho más denso. ¿Ah? Entonces, existen los minerales livianos y existen los minerales pesados. Los minerales livianos también nos rescatan, nos dan mucha información, pero bueno, ahora nos vamos a focalizar solamente en los pesados. Entonces, ¿qué característica tiene que tener para ser pesado? Es ese, un peso específico mayor a 2,9. Y en la foto vemos de nuevo, pero con más detalle, cómo los podemos encontrar en las playas. Esta foto está tomada en la zona de balizas, cuando uno cruza el arroyo, ¿sí? Y va a los médanos del otro lado, pero ahí nomás, al lado del arroyo, ahí está tomada esta foto, porque ahí es uno de los lugares donde más frecuentemente se pueden ver estas capas de minerales negros, de minerales pesados, que están intercalados con la arena común, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, en el pocito ese se ven bien las laminitas. Y ahora vamos a ver como con una lupa qué hay adentro de cada una de esas capitas. No sé si alguno ha observado alguna vez esas capas, si saben algo, si han estudiado, si han escuchado en algún lado. Hay algunos videos por YouTube de eso. Las he visto, no sé qué es. Bueno, por lo menos las has observado. Bueno, minerales pesados uno puede decir, bueno, quizá es algo raro, ¿no? Livianos pesados, pero por ahí son poquitos, porque normalmente, digamos, en la vida cotidiana, si uno tiene algún nombre de mineral, capaz que tiene más, escucha más lo de los minerales livianos. Pero como ven en esa lista, yo les diría a mis estudiantes, no es para que se la estudien de memoria, pero ven que hay muchísimos minerales pesados, muchos. Algunos son muy importantes porque se pueden explotar comercialmente, no son recursos minerales, ¿tá? Por ejemplo, la cromita para sacar cromo, la magnetita para el hierro, la ilmenita para el titanio, que son esos dos minerales muy comunes en las arenas de acá. Bueno, ni hablar del oro, la plata, el zircón, en fin, un montón de estos minerales. ¿Ah? Bien. Y acá vemos, bueno, como más de cerca, algunos ejemplos de estos minerales. Estos ejemplos que estoy mostrando ahora primero son de otros lugares, ¿no? Este, por ejemplo, de Bushveld es de Sudáfrica. A mí me resulta interesante porque en Sudáfrica es donde yo hice mis estudios de posgrado, entonces siempre que veo algo de ahí es como, ah, me sale el corazoncito ahí. Estos son cristales de cromita. Eh, estos son granates, que por ahí los conocemos un poquito más porque se usan para joyería, ¿no? Para caravanas o colgantes y ese tipo de cosas. Es un mineral muy, muy lindo. Este se encuentra mucho en las playas de acá de Uruguay también. Ahora vamos a ver unas fotos bien reales de los que hemos sacado de acá. Estos específicamente son de Estados Unidos. Y esto es un concentrado de monacita, que es otro mineral pesado,
también muy importante porque tiene tierras raras, ¿no? Y las tierras raras están muy de moda, digamos, hoy en día las necesitamos para todo lo tecnológico, ¿no? Bueno, y un poco con estas fotos lo que podemos ver es esto, ¿no? Tenemos minerales que son negros, tenemos este color almandino, color granate, estos que son la monacita prácticamente transparente, un poquito amarillita, hay verdes, hay de muchos colores, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo, a medida que pasen la presentación, vamos a ir viendo varias fotos. Y por último, el título era Minerales pesados al rescate y de qué nos rescatan los minerales pesados, ¿sí? Bueno, y esta es la parte más interesante para mí. Yo, dentro de mi línea principal, digamos, de investigación, es lo que aparece en este título, proveniencia de rocas sedimentarias, y podríamos decir más específicamente de algunas rocas sedimentarias que son las clásticas. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir esto? Proveniencia de rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son las que se forman por los procesos que tienen lugar en la superficie de la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo y con eso les queda grabadísimo. Por ejemplo, si yo voy a un río, como acá que tengo el río Limar, veo una playita, el agua, y si me meto un poquito al agua, voy pisando una arenita, más gruesa, más fina, depende en qué lugar estoy. ¿Sí? Eso es una roca sedimentaria. Claro, uno cuando le dicen roca piensa en algo sólido, en algo duro, en algo que está consolidado. Sí, pero cuando no está consolidado, nosotros los geólogos también le decimos roca, ¿no? Le cambiamos un poquito los nombres, pero también es una roca. Eso que yo veo hoy, esa arenita del fondo del agua o de la playa, si eso queda enterrado y con el paso de millones de años, se va a ir o se puede ir consolidando, ¿sí? Formando algo duro, roca, roca, lo que pensamos cuando alguien nos dice una roca, ¿sí? Y bueno, con el paso del tiempo, eso queda ahí petrificado, vamos a decir, ¿no? Convertido en roca. ¿Ah? Y bueno, ustedes saben seguramente que la Tierra tiene 4.500 millones de años de historia, ¿verdad? Entonces, nosotros los geólogos estudiamos las cosas modernas, como por ejemplo la arena esa que está transportando el río hoy en día, o la arena de la playa, en cualquier playa de Rocha, de Maldonado, ¿sí? Son depósitos modernos, le decimos nosotros, algo actual que se está formando, que se está moviendo, que está cambiando hoy en día, pero también estudiamos las cosas antiguas, las cosas de muchos millones de años para atrás. Y ahí ya tenemos las rocas duras, las rocas consolidadas, ¿tá? Pero si nos planteamos el ejemplo este de el río Limar, yo voy a la playa del río Limar y veo esa arenita. La arenita esa, esos granitos que están ahí en el fondo del agua, se están moviendo con el agua, ¿verdad? Y bueno, yo que estudio esta línea de investigación, me interesa preguntarme, cuando estoy ahí con mis patitas adentro del agua, ¿de dónde vienen esos granitos de arena que está trayendo el agua del río? ¿De dónde vienen? Ah, porque hay algunos que van a venir de ahí muy cerquita, de las barrancas, ¿sí? Arrastradas por ahí, de cuando llueve, cuando hay una creciente, y otros vienen de muy, muy lejos. ¿Ah? Y además, si yo estudio encima de eso, lo llevo a rocas antiguas, yo puedo tener casos, que normalmente es lo que pasa, de rocas que se formaron así como en un río, se enterraron, se consolidaron, quedaron ahí abajo, quizá millones de años. Después hubo algún movimiento tectónico, las placas de la corteza terrestre se mueven, de repente subieron, quedaron expuestas a la superficie de nuevo, se volvieron a erosionar, a romper, a ser arrastradas, a ir a parar a otro lado. Y esos ciclos pueden pasar incluso varias veces a la misma roca, a los mismos minerales. En todos esos procesos, algunos minerales no van a resistir, se van a transformar en otros, pero hay algunos, y específicamente algunos que son minerales pesados, que son muy resistentes y sobreviven muchos de esos ciclos.
¿sí? Incluso, aunque se entierren mucho, que les sube mucho la presión y la temperatura, hay algunos que igual resisten. La temperatura y la presión tienen que subir muchísimo, casi hasta que fundir todo para que ellos realmente se fundan y se conviertan en otra cosa. Si no resisten igual, quizá todo lo demás se funde y ellos igual resisten. Y esos son minerales pesados. Y son muy interesantes, entonces, porque nos traen información de muchos eventos que fueron pasando o que les fueron sucediendo a esas rocas. Entonces nosotros, en realidad, estudiando los minerales pesados, podemos tener información, por lo menos de parte o de algunos de esos procesos que pasaron y de en qué rocas estuvieron esos minerales antes de estar en la roca en la que yo los encuentro ahora, o en el sedimento, en la playa del Olimar, ¿sí? Entonces nos rescatan muchísimo, nos traen muchísima información. Ahora vamos a ver después más adelante cómo los estudiamos y de dónde sacamos esa información de los minerales. No es solo encontrarlo, tengo que estudiar el mineral por dentro un poquito más. Pero bueno, como yo estudio esto, proveniencia quiere decir de dónde vienen las rocas sedimentarias, de dónde viene cada uno de esos pedacitos que forma una roca sedimentaria. Cada uno de esos granitos de arena del río o cada uno de esos granitos de arena de la playa vienen de algún lado, vienen de otra roca que está en la superficie y que se está erosionando, quiere decir, se está desarmando, rompiendo y está viajando y llegando, por ejemplo, a la playa. Después encima en la playa, por ejemplo, si estuvieran en la playa, les pasan otras cosas. Esos minerales que están hoy en la playa van, vienen, ¿verdad? O sea, ahí siguen pasando procesos. ¿Ah? Pero bueno, básicamente me traen información de las rocas que hubo antes. Y si yo miro las rocas que hubo antes, bueno, ahora vamos a volver con eso, porque las quiero enganchar con otra charla. Bien, ahora, yo cuando estudio esto, las rocas sedimentarias, es decir, las que se están formando en la superficie de la Tierra, está, pero como se trata de explicar en este block diagrama, en este diagrama que vemos acá, se pueden formar en muchos ambientes diferentes. ¿Sí? Yo puedo tener, si estoy en una zona montañosa, de montañas altas, sobre todo con pendientes abruptas, ¿sí? Ahí se forman ciertos tipos de depósitos, de repente de grano más grueso, los la proveniencia es muy cercana, ¿sí? Yo encuentro eso y viene de ahí nomás, ¿tá? Ahora, si yo me voy por otra parte a la playa, mirando este block diagrama, yo ahí voy a estar recibiendo granitos que vienen desde allá de la montaña, lejos, miles de años van viajando hasta que llegan a la playa y puedo tener otros que vienen de ahí nomás. Voy a tener una mezcla de cosas, ¿tá? Entonces, bueno, yo todo eso lo puedo un poquito entender estudiando en parte los minerales pesados. También estudiamos otras cosas más, usamos varias técnicas a la vez para poder entender de dónde viene cada granito que forma una roca sedimentaria. ¿Ah? Pero bueno, esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Yo estoy en la arena de la playa, veo los minerales pesados, los empiezo a estudiar, por ejemplo, como estamos haciendo nosotros acá, en 33. Y bueno, algunos voy a poder entender que vienen de ahí nomás y otros los tengo, la roca original de donde vienen, la tengo que ir a buscar súper lejos. Incluso puede ser que no la encuentre porque es de un proceso de una configuración del terreno, de una forma del terreno que ya no la vemos más. Con esto que les decía, que hay algunos minerales que sobreviven, muchos, ir para arriba, ir para abajo, ir para arriba, ir para abajo, muchos procesos tectónicos o tectonoestratigráfica, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos caminos y uno tiene que tratar de dilucidar, ¿verdad? Como hace un detective, ¿sí? Uno encuentra, bueno, encontré este mineral, este granate que tengo aquí, tiene tal cosa, tiene tal composición, me indica tal roca, pero encontré también este otro y por ciertas características a mí me parece que este viene de más cerquita y no viene de tan lejos y así uno tiene que ir como armando el puzzle
armando el rompecabezas para que cada una de esas fichas de la información que nos da cada uno de los minerales pesados encaje y me dé la información de, bueno, todas las rocas anteriores que había antes que me dieron, que me aportaron esos minerales a la roca que yo estoy estudiando ahora. Incluso algunos van a ser de distintas edades, de distintos momentos geológicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí con toda esa información uno tiene que pensar y tratar de armar cómo fue la historia de formación de esta roca. Eso es la proveniencia. ¿Ah? Bien. Acá un poquito esto nos muestra eso, como para visualizar, ¿no? Si yo tengo una roca, cualquiera, en este caso dice granero de diorita, pero podría ser cualquier roca, y la tengo expuesta a la superficie, acá, ¿sí? Ahora aflorando, como decimos nosotros, ¿sí? La tengo expuesta a la superficie, ¿y qué le pasa? Bueno, le pasa que le llueve encima, eh, le crecen los pastitos por arriba, cuando crecen raíces arriba de la roca se generan como microambientes muy ácidos en torno a la raíz por todos los procesos que genera la propia planta, la materia orgánica y demás. Eso hace que los minerales tengan más facilidad en general para desarmarse, para romperse. Además hay un proceso físico, la raíz empuja y rompe también la roca. ¿Sí? Y así van pasando distintos procesos que hacen que esos granitos de una roca, que por ahí yo lo veo súper consolidada, se empiece a desarmar. Lo vemos en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, cualquier cantera de balasto o de piedra partida que hay acá, que hay por todos lados, es eso. ¿Por qué se saca de ahí el balasto? Porque es el granito o una roca ígnea súper dura, pero que en la parte de arriba ya está toda deteriorada, descompuesta, ¿sí? Meteorizada sería la palabra técnica, digamos. ¿Tá? Se va desagregando, se va desarmando y ahí se van liberando los distintos minerales. Ahí tenemos una lista de algunos minerales que podrían ser y muchos otros, ¿no? Esto es como una simplificación. Pero bueno, de ahí cada vez se van a ir desarmando más y entre todos esos se van a separar los minerales pesados y de ahí, bueno, se van a transportar con la lluvia en un río, lo que fuera, y van a ir depositándose, van a ir acomodándose en distintos lugares, bueno, dependiendo de esos ambientes que veíamos antes, ¿no? Depende en qué ambiente estoy dónde se van a ir acomodando los minerales. Bien, y a esto quería venir porque hace unos meses, creo que fue en julio, Raúl Ugalde, que está haciendo su doctorado conmigo, él dio una charla también acá, quizá algunos de ustedes estuvieron, que la tituló algo como Reconstruir paisajes y relieves del pasado, porque él también está estudiando la proveniencia de rocas sedimentarias de unas rocas de Chile. Pero él le pone el énfasis en que esa información que le dé, él usa también minerales pesados y él pone el énfasis en interpretar esa información para entender cómo era el paisaje antes. Hoy sabemos que tenemos los Andes y él estudia ahí también en torno de un lago y no sé qué, pero cómo era antes ese lugar, ¿tá? Cómo era el paisaje, cómo era el relieve en esa zona en el momento en que se formaron las rocas que él está estudiando. ¿Ah? Yo hoy les voy a como dar un poquito otra mirada que es desde los minerales pesados, pero que también aportan información a eso, ¿no? De hecho, como les decía, Raúl también está estudiando minerales pesados. Y bueno, una de las cosas que podemos fácilmente analizar cuando estamos estudiando proveniencia de rocas sedimentarias y específicamente minerales pesados también, pero si estudiáramos los minerales livianos también encontraríamos lo mismo, y es que tomando un pedazo de corteza, digamos, de superficie de la Tierra ideal, ¿verdad? Pensando en una simplificación, tenemos por allá la montaña y de ahí baja el río y llega hasta una laguna o hasta la costa, ¿sí? Que sería como un modelo idealizado, el dibujito que vemos acá. Podemos ver algunas cosas que les van a resultar seguramente sumamente lógicas, ¿sí? En la zona de la montaña, sobre todo si las montañas
es bastante relativamente nueva, así, con pendientes muy abruptas y eso, voy a tener el material más grueso, lo que nosotros en sedimentología le decimos grava, ¿sí? Y a medida que voy bajando en la pendiente, llegando hacia las zonas más planas, hacia la desembocadura de los ríos principales que van trayendo ese material, que puedo terminar en un lago o puedo terminar directamente en el mar, se va a ir achicando el tamaño de grano. ¿Tá? En la zona media de ese trayecto, de ese recorrido, voy a encontrar los granos intermedios, lo que le llamamos arena, y hacia las partes más distales, que incluso a veces puede ser adentro del agua, ¿no? Adentro de la cuenca propiamente, por ejemplo, pasando la zona de rompiente de las olas, si voy un poquito más adentro, ya el material es sumamente arcilloso, es limo, también voy a tener un poquito de arena, ¿tá? Pero puede ser limo y arcilla, básicamente, ¿no? Entonces voy a tener esa gradación. Quiere decir que si yo encuentro en una roca antigua esa gradación, esa diferencia en el tamaño de grano, ya tengo que estar, me está dando indicación de que pude haber tenido algo parecido a este sistema, ¿verdad? A que donde estaba lo más grueso tenía el relieve más alto y donde está lo más fino tenía la parte más baja de la depresión donde fue depositándose todo el material, ¿tá? O sea que se dan cuenta que con algo relativamente simple como medir el tamaño que tiene cada granito, yo ya puedo empezar a pensar en cómo era la geografía o la paleogeografía en el momento en el que se estaban formando esas rocas, ¿sí? Junto con eso vienen otras cosas, que es que cuanto más todo el grano de cualquier mineral, liviano o pesado, ¿sí? Cuanto más lo transporto, cuanto más lo muevo desde la montaña hasta el final de la cuenca, cuanto más lo muevo, más se va a redondear ese grano, más se va a ir como puliendo, ¿sí? Capaz que al principio era como un grano así medio irregular, con caritas, planas, ¿sí? Pero a medida que el agua, por ejemplo, el río lo va moviendo, se va a ir redondeando. ¿Sí? Entonces, otra característica súper simple, yo miro solamente la forma que tiene el grano y ya puedo empezar a tener una idea, bueno, si ese grano viene de un lugar muy cerquita o viene de un lugar más lejano. Después hay sutilezas, bueno, algunos minerales se redondean muy fácilmente, otros no tanto porque son como súper duros, bueno, ahí hay que después ir mineral por mineral, ¿tá? Como para hacerlo con todos los detalles. Pero ya podemos tener una idea solamente con la redondez, con cuán redondo es el mineral, si viene de muy lejos o si viene de una roca que estaba ahí cerquita. También la forma, junto con esto, ¿no? No solamente la redondez, la forma, si son alargados, si son planos, si son ecuantes, le decimos nosotros, cuando son como cuadraditos, ¿no? Como para todos lados del mismo tamaño, en realidad, no cuadraditos. Eso también me va a dar una idea de cuánto se transportaron, ¿ah? De si vienen de por ahí cerca o si vienen de más lejos. Bien, acá empiezan a aparecer las fotos de las arenas de acá. Esta foto a la lupa de una arena común que tenemos a la izquierda, donde vemos hasta el pedacito de conchilla, el bioclasto, vemos zircones, vemos minerales livianos como el cuarzo, y muchos de estos cuarzos que tienen como esas manchitas naranjitas, que es simplemente óxido de hierro que está arriba del cuarzo, pero el mineral es el cuarzo. Esa foto es de una arena de la zona de Balizas, eh, pero de la parte, digamos, donde no están concentrados los minerales pesados, ¿sí? Y en la foto de abajo tenemos la foto de una zona donde sí ya hay cierta concentración de minerales pesados. No es de la más concentrada, pero ya empiezo a ver otros colorcitos. Ven que hay muchos minerales negros, que es lo que más predomina en las arenas de la playa. Vemos algunos como marrón oscuro, rojizo, otros medios celesteones, otros amarillitos, otros verdes. Todos esos son minerales pesados. Algunos de los transparentes también son minerales pesados porque el zircón
que es un mineral muy importante para nosotros porque nos da edades, ¿sí? Nos da edades de rocas, edades de procesos, de momentos en los que pasaron distintas cosas, geológicamente hablando, ¿verdad? Y muchas veces es igual, igual, igual al cuarzo y nos cuesta mucho distinguirlos. A simple vista, tenemos otros mecanismos que tenemos que usar para poder separarlos, ¿no? Para poder distinguir y estar seguros de cuáles son, porque es una distinción muy importante para nosotros hacer esa, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra foto de las arenas, acá de la zona de las dunas entre Balizas y Cabo Polonio, más vale más bien cerca de Balizas, donde vemos ahí viene bajando como una pequeña corriente de agua de la duna y viene arrastrando o viene mostrándonos todas esas franjas oscuras de minerales pesados. Como vimos, no todos los minerales pesados son negros, ¿verdad? Hay muchísimos colores y la mayoría son de muchos otros colores aparte de negro, pero en especial en esta zona de balizas, en realidad en toda la costa de Uruguay, pero bien específico acá en la zona de Baliza y Cabo Polonio, de los minerales pesados los que más hay, los más abundantes, los que predominan son la magnetita y la ilmenita, que son dos minerales pesados que son negros. Y hay entre 70 y 85% de todos los minerales pesados que hay en esas arenas, por lo menos de las que nosotros hemos estudiado, que son magnetita y ilmenita. Por eso básicamente los vemos negros cuando los vemos así. Ahora cuando los ponemos en la lupa empezamos a ver los otros colores, pero alrededor del 80% son magnetita y ilmenita. Y más ilmenita que otra cosa, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito qué es. Bueno, pero a veces también hay lugares donde en las arenas se acumulan minerales pesados, pero no negros, como este caso en una playa de Bucios, que no me acuerdo ahora el nombre, quizá alguno de ustedes la conoce, donde en la arena se ven estos manchones rosados. También es una acumulación de minerales pesados, pero en este caso son granates. Y el granate, como habíamos visto al principio, tenía ese color como almandino y hay otros que son un poquito más rosados. Y el granate puede ser un poquito naranja también. En este caso es este granate bien rosado. Bien, hay playas de arenas también muy ricas en minerales pesados que son verdes, ¿sí? Pero hay cuatro playas en el mundo, nada más. Una está en Hawái, que están formadas o tienen también así estos manchones de minerales pesados, pero los minerales pesados esos son verdes, entonces uno ve como la arena y ahí los manchones verdes, que es bastante inusual también, bastante específico. Bueno, después hay otros, capaz que algunos se está preguntando, y las arenas blancas tienen pocos minerales pesados y si tienen minerales pesados son de los transparentes, son circones o algún otro ahí medio monacita, alguno así clarito, ¿sí? Pero básicamente están formadas prácticamente solo por cuarzo, por eso tienen ese color. Y bueno, acá nos estamos concentrando en los minerales pesados, así que no vamos a hablar de ellas. Bien, ahora cuando nosotros queremos estudiar los minerales pesados en los laboratorios, nosotros acá, de paso les paso la propaganda, en la sede 33 del CURE tenemos 5 laboratorios de geología que son del Departamento de Geociencias y bueno, tenemos varios equipos y lugar para hacer distintas cosas. Y una de las metodologías que nosotros usamos para la proveniencia es el estudio de minerales pesados. Entonces acá tenemos todos los equipos que necesitamos para separar los minerales y para poder estudiarlos tanto a la lupa para ver esto que decíamos de la forma, el tamaño y algunas características más que ahora vamos a contar y tenemos un microscopio electrónico con el que podemos medir la composición química de esos minerales. Todo esto que está acá en esta lista, lo podemos hacer acá en la sede 33. Por lo cual estamos muy contentos y muy orgullosos de todo esto que logramos formar luego de 10 o 11 años. Así que bueno. Ahí vamos. Bueno, ¿cómo podemos separar los minerales? En el caso cuando queremos estudiar los minerales pesados de la playa, por ejemplo, es fácil, ¿no? Voy junto una muestra en una bolsa, bueno, tengo que tomar
la localización GPS, exactamente dónde saqué la muestra, algunos detalles ahí, si estoy en la barranca, si estoy en la playa, si estoy en la duna, bla, 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 ¿verdad? Pero bueno, luego la muestra es bastante simple, es bastante chica, no necesito darle con una masa ni nada. Y cuando llego al laboratorio puedo empezar a estudiarla directamente por el nivel 4 de lo que dice acá, directamente por el tamizado, o a veces ni siquiera, directamente paso a la concentración. Pero si estoy estudiando o necesito estudiar minerales pesados de una roca, sí que yo tengo la roca sedimentaria, pero dura, consolidada, tengo que empezar por desagregarla, por desarmarla, para lograr liberar esos minerales que yo necesito estudiar, ¿verdad? Entonces la tengo que romper, que ahora vamos a ver cómo se hace. A veces necesito, esos minerales se separan, pero quedan como recubiertos, como esos granitos que veíamos recién, que quedan como recubiertos con óxido de hierro, a veces quedan recubiertos con otros materiales como sales o carbonatos. Bueno, tengo que hacerle algún pequeño proceso químico para eliminar todo eso. Normalmente carbonatos y sales con algún ácido. A veces tengo que limpiarlos de óxido de hierro o de arcilla que quedan pegaditos ahí y me dificultan interpretar ese grano, dificultan verlo bien, poder entender la forma, etcétera. Entonces está, los tengo que limpiar también. Eso por ahí también se hace con algún ácido, ácido oxálico, alguna cosa, si bien son ácidos, procesos químicos, pero muy sencillos, ¿no? Muy simples, que no, de muy bajo riesgo, digamos. Nunca el riesgo es cero, pero muy prácticamente no pasa nada. Es casi como un vinagre un poquito más fuerte, ¿no? Que uno tiene que usar. Entonces, no, tranquilo. Luego los tengo que tamizar. Ahora vamos a ver, los concentro y ahí sí, una vez que los tengo separaditos, puedo ir a la lupa del microscopio y analizarlos. La parte del desagregado, de desarmarlo, cuando tengo la roca, bueno, nosotros tenemos esta trituradora que se llama trituradora de mandíbulas. Ahí donde tiene la parte de las letras es el alimentador, es por donde se mete la muestra y adentro eso tiene una forma así, hace como una S, por un tema de seguridad, para que cuando la roca caiga entre las dos mandíbulas, que son estas que están arriba a la izquierda, caiga entre las dos mandíbulas y hay una que se mueve así y empieza a romper todo, nada pueda saltar y golpear al operador que esté ahí usando la trituradora, ¿no? Por eso tiene esa forma como rarita por donde se pone la muestra. Y si ven que esa trituradora abajo de todo tiene como una manija y hay un cajón donde va a ir cayendo toda la muestra y de ahí retiro el cajón y la junto. Y cuando la saco como se ve acá en la foto en la bandeja, ¿sí? Saco todo triturado. ¿Ah? A veces con esa trituración no es suficiente y necesito todavía molerlo un poquito más para lograr separar todos los minerales. A veces con eso es suficiente, depende. Luego tengo que tamizar. Esa es la tamizadora que tenemos nosotros acá. Ponemos todos los tamices ahí y la tamizadora se mueve así para todos lados y tamiza automáticamente, digamos, no lo tenemos que hacer a mano. Se puede hacer a mano también tranquilamente. Los tamices son como coladores, ¿verdad? Coladores de distintos tamaños, desde más grueso a más finito, que se van poniendo todos ordenados. Obviamente el más grueso arriba, el más finito abajo. Y bueno, pongo un poquito de muestra en el de arriba, lo meto en la tamizadora, se mueve para todos lados y va a ir cayendo el material en los distintos tamices, como se muestra acá en la foto de la derecha, ¿sí? El tamiz con el material que quedó retenido en ese tamiz. Y de ahí los voy juntando y los voy separando, cada uno en una bolsita, y le pongo siempre la bolsita de qué tamiz, qué tamaño de tamiz es ese pedacito de muestra, ¿no? Porque yo voy a separar muchas granulometrías, muchos tamaños de granos, pero para estudiar los minerales pesados voy a usar solamente tres de esos tamaños, no voy a usar todos. Voy a usar el de 63 micrones, el de 125 micrones y el de 180 micrones. Y hay un motivo que es que los minerales pesados por lo general tienen esos tamaños. Si son más finitos que hay, en realidad más finos, pero son tan chiquititos que son prácticamente inmanejables y no tenemos lupa para verlos.
para analizarlos en el microscopio electrónico o en la microsonda, el haz de electrones es casi más grande que el mismo mineral, entonces me empieza a dar cualquier tipo de dato con muchos errores. No hay prácticamente laboratorios que estudien minerales más chiquitos que 50 micrones. ¿Tá? Entonces, ese es como el límite inferior. Ahora, a veces hay minerales pesados un poquito más grandes que 180 micrones, puede ser. eh, Eso, bueno, a veces nosotros analizamos algunas cositas antes para definir si necesitamos usar un tamaño más grande, si necesitamos, usamos el tamaño siguiente, pero por lo general, usando esos tres tamaños, agarramos todos los minerales pesados o todas las distintas especies de minerales pesados que hay en cualquier roca o en cualquier sedimento. Si fuera el caso que se necesita más grueso, se puede hacer también, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos la etapa de concentrado manual, ¿sí? Porque hasta ahí tenemos, bueno, todos los minerales en un conjunto, pero necesito concentrarlos. Bueno, una forma de concentrarlos es sentarse en la lupa, poner los minerales y con una pincita muy finita o con un... En realidad yo uso un alfiler muy, 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 muy finito que lo engancho con alguna forma medio rara en alguna lapicera o cualquier cosita de un marcador viejo o algo así, y uso una punta, esa punta muy, muy finita. Vienen algunas puntitas específicas también, pero bueno, esta es la versión económica. Y bueno, y bajo la lupa uno con esa puntita muy finita va separando los distintos tipos de minerales, ¿no? Por ejemplo, por el color, por la forma que tiene, bueno, y por la experiencia que uno tiene, uno los ve y ya sabe más o menos qué minerales son. Esa es una forma de concentrarlos, ¿tá? Y bueno, y ahí bajo la lupa también voy a ir mirando algunas de estas cosas que estuvimos diciendo antes que me daban información. eh, por ejemplo, la forma, ¿sí? O la redondez, si son redondeados o tienen caritas planas, ¿no? Todo eso que me da información de si viajó mucho, viajó poquito, ¿sí? Bueno, necesito ver el color y otras características para saber qué mineral es también, ¿no? Bien. Otro método de concentración que también usamos nosotros acá en los laboratorios es la batea. Nosotros en el laboratorio usamos unas bateas de vidrio más chiquititas porque por lo general trabajamos con muy poquita muestra. Entonces estas bateas de buscador de oro no nos sirven tanto, no, nos dificultan más que nos ayudan. Pero tenemos también y también las usamos. Sobre todo cuando vamos, las usamos más que nada cuando vamos a los ríos y queremos estudiar los minerales pesados de los ríos, bateamos ahí mismo en la orilla del río con este tipo de bateas. Y entonces ya nos traemos directamente al laboratorio el concentrado. ¿Sí? Pero, por ejemplo, las muestras de las arenas, que es muy fácil meter en la bolsa, pum, traer la muestra, y acá usamos esas bateas de vidrio, pero que funcionan con el mismo mecanismo, ¿sí? Y concentramos los minerales pesados. Es una forma más rápida que la lupa uno por uno, ¿no? Pero la lupa la usamos igual también, por más que usemos otro. Otro método de concentrar los minerales pesados que fue uno de estos que yo les decía hoy que de donde surge esa definición de mineral pesado con un peso específico mayor a 2,9, es usando líquidos densos, porque el líquido denso que se usó originalmente cuando se hizo esa definición de mineral pesado era un líquido que se llama bromoformo, que tiene esa densidad que luego con el tiempo se descubrió que es sumamente tóxico, es terriblemente cancerígeno y está prohibido, directamente no se comercializa más, pero bueno, nos legó la definición de mineral pesado. Ahora se usan otros líquidos, algunos son igual un poquito tóxicos y también se usan otros que son orgánicos, se llaman, que son unas sales con sodio y que esos no tienen ninguna toxicidad. ¿Ah? Pero bueno, el bromoformo está prohibidísimo. Y bueno, con el líquido denso lo que se hace, como esta foto que es de acá del laboratorio nuestro, se pone ese recipiente con un poquito del líquido denso. El líquido denso es un líquido con
los líquidos que usamos nosotros acá tienen densidad 3, el agua tiene densidad 1, ¿sí? Así que imagínense, 3 es 3 veces más denso que el agua. Es un líquido, igual se comporta como líquido, pero es como viscoso, ¿no? Como espeso. Entonces, bueno, ponemos ahí un poquito del líquido, echamos la muestra por arriba, la revolvemos bien, nos aseguramos de que todos los minerales queden mojados por el líquido y evidentemente, ¿qué pasa? Todos los minerales que son más livianos que esa 3 del líquido van a quedar flotando y los que son más pesados se hunden y van a quedar alrededor de la canillita esa roja que está abajo. Esperamos suficiente tiempo, que se separen bien, que no quede casi nada en el medio, que todo lo que tengan que ir para arriba vaya, que todo lo que tenga que caer caiga, y luego abrimos brevemente esa canillita y dejamos caer los minerales pesados, ¿ah? O sea que es un método relativamente sencillo también. Y ahí podemos separar entonces en estas dos fracciones como nos muestran las fotos. La de abajo, la parte densa, que queda ahí en la canillita, en este caso son magnetitas y menitas predominantemente, por eso se ve así negro. Y en la parte de arriba van a quedar todos los minerales livianos, que en este caso, como se ve en la foto, son mayormente cuarzo, por eso se ve blanquito. ¿Ah? Bien. Otra forma de separar los minerales pesados, que esta es mi preferida, me encanta, amo este equipo, es haciendo una separación electromagnética. ¿Sí? Con un equipo que se llama Franz, ese que ven en la foto no es el nuestro, este que se ve entero. El nuestro está mucho más lindo, es el que se ve acá a la izquierda, pero se ve de frente, ¿no? Entonces, para mostrar los dos tachitos. Eh, y lo que tiene este equipo es un imán con una bobina alrededor. Entonces, uno lo enchufa y le puede ir dando distinta intensidad de corriente, con lo cual hace ese imán cada vez más fuerte si le sube la intensidad o cada vez más bajo si le baja la intensidad, ¿no? Entonces se pasa el mineral, no sé si alcanzan a ver que hay como un conito gris donde se pone la muestra, los minerales van a ir cayendo por una reglita mientras yo tengo el electroimán funcionando, es decir, que van pasando los minerales quedando sujetos a ese campo magnético o electromagnético. ¿Y qué va a pasar? El campo electromagnético está así, los minerales caen así, ¿verdad? Entonces hay algunos minerales que se van a sentir atraídos por ese imán a esa intensidad y otros que no. Entonces, unos se van a ir para un lado y otros se van a ir para el otro. Y la reglita en el medio tiene como una rayita hacia el final, ¿no? Entonces, para que no se mezclen. Entonces, todos los que son atraídos por el imán los voy a recoger en uno de los vasitos, como se muestra ahí. En este caso, de la foto de abajo, los naranjitas, esos son los que eran los magnéticos en esa foto, en esa muestra. Y en el otro vasito voy a recoger los que no fueron atraídos por el imán a esa intensidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo paso la muestra con la intensidad más bajita, ¿sí? Entonces recojo de un lado los que son muy magnéticos, porque quedaron atraídos por el imán con la mínima, con el mínimo electromagnetismo, ¿sí? Con la mínima intensidad, y del otro lado los demás. Esos demás los vuelvo a pasar, pero ahora le subo más la intensidad. Vuelvo a pasar y vuelvo a separar. Y así voy pasando y cada vez que voy pasando voy subiendo 0,2 amperes la intensidad, ¿sí? Hasta que llego al máximo del equipo, que es 1,2 el equipo que tenemos nosotros. Entonces termino al final con un montón de frasquitos chiquititos donde voy poniendo, pensé que tenía la foto, pero se estaba mirando, donde voy poniendo todos los minerales que voy juntando a las distintas intensidades, a 0,2, 0,4, 0,6 y así hasta 1,2. Y eso es súper interesante, por ejemplo, en las arenas de la playa, de las playas de acá, de Rocha y de Maldonado, porque en cada una de esas intensidades yo voy a tener distintos minerales, ¿sí? La ilmenita la voy a recoger en la intensidad más baja y el zircón, por ejemplo, me va a quedar a lo último en la intensidad más alta. Y en el medio, ahora vamos a ver unas fotos, voy a ir recogiendo los distintos minerales en cada intensidad. Y eso es una enorme ayuda
porque hay algunos minerales que si yo solo los miro a la lupa, tienen prácticamente el mismo color, tienen prácticamente la misma forma y no resulta tan fácil solo en base a esas características que yo puedo ver en la lupa poder saber qué mineral es. Cuando lo paso por el Franz, yo tengo otra información que es esa de a qué intensidad queda atraído por el imán y esa información es clave, porque ahí hay las monacitas son atraídas siempre a la misma intensidad, los anfíboles son atraídos siempre a la misma intensidad. ¿Ah? No importa que la composición a veces es un poquito distinta, siempre quedan atraídos a la misma intensidad. Entonces hay unas tablas, bueno, que nosotros vamos mirando y de ahí podemos ya saber qué minerales vamos a tener. Bien, y cuando miramos a la lupa, luego nosotros normalmente miramos los minerales a la lupa en varias etapas. Ni bien traemos la muestra del campo, miramos a la lupa para empezar a darnos una idea de qué tenemos, de qué tamaños de granos tenemos para ver qué tamices vamos a necesitar usar. Calculamos más o menos, bueno, esta arena o esta roca, qué proporción de minerales pesados tiene. Las arenas de la playa, si yo voy y saco justo donde está ese nivel, tengo muchísimos minerales pesados. Ahora, si saco de una roca o si saco de una arena de un arroyo y no la batié, no hice ningún concentrado, los minerales pesados normalmente están en muy baja proporción. A veces están en 1%, 2% de toda la roca son minerales pesados. ¿Tá? Entonces, bueno, ya con esa vista a la lupa empezamos a jugar con esas cosas para saber qué proceso de laboratorio vamos a usar. Y luego normalmente yo por lo menos casi que después de cada etapa del laboratorio que hago, voy a la lupa y miro. ¿Estoy separando? ¿Estoy perdiendo minerales? ¿Estoy agarrando todos? ¿Tengo que usar un tamiz más grande? ¿Me voy a ver al del tamaño siguiente para ver si no me quedó nada ahí? ¿Tá? Entonces la lupa como todo el tiempo lo estamos usando para chequear y para ver que estamos haciendo el procedimiento correcto porque cada roca es diferente, ¿no? Nosotros tenemos como algunas rutinas de laboratorio como típicas, bueno, este tipo de roca la tratamos así, esta así, pero cada vez tenemos que ir chequeando todos los pasos, porque a veces encontramos sorpresas. Entonces, bueno, como investigadores nos interesan justamente esas sorpresas porque a veces, para no perdernos ninguna información que pueda ser valiosa, ¿verdad? Pero bueno, después de que, o sea, una de las etapas de mucha dedicación a la lupa, donde tenemos que analizar muchas cosas, es después de que pasamos por el electroimán Franz, que tenemos todas esas intensidades. Ahí es un momento donde uno puede estar varios días a la lupa mirando fracción por fracción, ¿sí? Como la etapa más crucial de la lupa. Y ahí, ¿qué miramos a la lupa? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, todo lo que nos pueda dar información de eso que estuvimos hablando al principio, que nos pueda dar información de qué mineral es, de qué roca viene, de cuánto viajó, si viene de ahí cerquita, si viene de lejos, ¿sí? Y básicamente queremos llegar a saber qué mineral es, identificar el nombre del mineral eh, es una de las cosas que más buscamos, ¿no? Entonces miramos la forma, miramos el color, miramos el tamaño, contamos la cantidad de proporciones, ¿no? Pero en definitiva, cantidad que hay de cada especie mineral. Antes normalmente contamos cuántos hay con respecto a toda la roca, ¿sí? Si es 1%, 2%, 6%, 7%. Pero además después, bueno, identificamos 10 minerales, bueno, ¿cuánto hay de cada uno? ¿Sí? Por eso yo les decía, las arenas negras de baliza las vemos negras porque el 80% son magnetita y ilmenita, que son los minerales negros. Yo ya lo sé porque ya lo conté. ¿Sí? Contamos 300, 400 granos de cada muestra. ¿Tá? Esta es la lupa que nosotros tenemos acá en el laboratorio 1, que tiene cámara fotográfica arriba y podemos ir viendo, digamos, cuando vamos sacando las fotos directamente en la computadora, pero para mirar y hacer todo el análisis lo hacemos mirando directamente con los ojos en la lupa, ¿sí? La computadora lo usamos en la sección, en la parte, digamos, de sacar las fotos y medir un poquito los granos nos resulta más fácil hacerlo en la computadora que medir en la lupa, porque la escala es más grande, bueno, es más fácil. ¿Tá? Pero bueno, básicamente ese es el lugar de trabajo y eso es lo que hacemos. Y ahí podemos ver arriba de la mesada
acá al lado de la computadora, como por abajo, un, como un cartuchito negro con todos los Eppendorf, con todos los frasquitos transparentes, que los ven que tienen unas letritas ahí, siempre tenemos que poner el número de muestra y qué sé yo. Y esos son los frasquitos donde guardamos los minerales después de que pasamos por el electroimán. Eso era lo que les quería mostrar. ¿Tá? Entonces, bueno, una de las cosas que miramos es esto, la forma. Acá tenemos algunas formas que tienen algunos minerales, que son minerales, estos tres muy comunes en rocas sedimentarias antiguas, sobre todo el zircón, la turmalina, el rutilo. Y pueden tener distintas formas, desde euedral, que es una palabra muy técnica, pero que significa que tengo todas o casi todas las caritas planas, ¿sí? Rectas, como, vamos a decir, originales, ¿sí? Como de cuando cristalizó, de cuando se formó ese mineral. Y en el otro extremo, cuando lo tengo partido, redondeado y encima partido, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si está redondeado, si el zircón, por ejemplo, originalmente se formó con esas caritas bien planitas, bien definidas, y yo en realidad le estoy encontrando todo redondeado y todo partido, quiere decir que ese circón le pasa de todo en el camino. Encima el circón es uno de los más duros que hay, o sea que si yo lo encuentro redondeado y ese circón le pasó de todo. Si yo le puedo medir la edad a ese circón, voy a tener un montón de información de esto, de toda esa historia, de todo lo que le pasó, o parte por lo menos de lo que le pasó a ese circón para llegar al lugar a donde llegó hoy. En cambio, si yo lo encuentro, el circono o la turmalina, por ejemplo, lo encuentro con todas las caritas perfectas, lindas o apenas un poquito rotita en un lado, pero como podría ser anguloso o subredondeado, quiere decir que el transporte no fue tan grande, quiere decir que estoy más cerca del lugar de donde se erosionó de la roca de la que salió esa turmalina, ¿verdad? Entonces, bueno, es un dato que es fácil de obtener en la lupa y sin embargo me da mucha información. ¿Tá? Otro es el color, porque algunos colores son distintivos de minerales. Hay minerales que tienen muchos colores o tienen un cierto rango de colores y hay algunos que son siempre del mismo color. ¿Sí? Por ejemplo, la ilmenita o la magnetita siempre son negras. A veces la ilmenita yo le puedo ver como unas rayitas un poquito más amarronadas. Bueno, eso me indica algunas cosas, pero en general son negras. Después tenemos los granates, por ejemplo, que son los que están en la foto de la derecha abajo. Los granates pueden ser el color ese del granate, como vimos en la foto al principio, bien naranja, bien oscuro, marrón casi, que es el que más por ahí conocemos porque el que más se usa para la parte de joyería y eso. Pero los granates, por ejemplo, que encontramos acá en balizas, en toda la costa en realidad de Roche y Maldonado, son de este color más rosado y algunos más naranja, como estos dos que están en la foto más a la derecha, son más naranjitas, ¿no? Y si los ven, son como bastante redondeados, no le veo muchas las caritas típicas del granate, están bastante redondeadas, vienen como de lejitos. Otra cosa que dijimos que veíamos, que teníamos que medir es el tamaño. Y esto también me da mucha información de los procesos, de cómo fue que se fueron arrastrando esos minerales. Ahí hay que ver varias cositas, ¿no? Pero una de la información que nos puede dar es eso. Y ven que nosotros muy frecuentemente en estas arenas, por ejemplo, de Roche y Maldonado, encontramos esta situación. Algunos minerales muy chiquititos, como ese negrito que está arriba de la foto, y otros que son, no sé, 6, 7, 8 veces más grandes que ese. También negros o de otros colores, ¿sí? Otras especies de minerales. Ah, pero tenemos todo ese rango de variación. Tenemos desde 50 micrones o 60 micrones hasta 400 micrones. Hemos medido algunos un poquito más también. ¿Ah? Una, una variación muy grande. El promedio son 250 micrones, ¿tá? Pero tenemos súper chiquititos y súper grandes. Y esta foto está tomada a propósito así para mostrar el rango de variación, ¿verdad? Pero lo normal es que sean todos como los que están más o menos en el medio. Predominan esos, pero tenemos todo el rango. Entonces, eso también nos trae un poquito de información. Por ejemplo, si yo miro esos dos negritos, son dos ilmenitas. Una es así chiquitita y la otra es 10 veces más grande que la otra ilmenita.
Yo ahí puedo pensar, bueno, una se rompió y otra no, ¿verdad? Una viene, que por ahí, porque una se rompió y otra no. Porque puede ser, porque todo en la naturaleza tiene que pasar exacto. Y siempre igual, podría ser. Pero cuando yo encuentro eso, lo encuentro en una muestra y en otra y en otra y en otra, tengo que pensar que hay algún factor que me está generando, que está dando que una ilmenita sea muy chiquitita y otra sea 10 veces más grande. ¿Ah? Una de las cosas que puede estar pasando, que ahí es lo súper interesante para mí, que quiero saber la proveniencia, es que una ilmenita venga de una roca, por ejemplo, la chiquitita que venga de una roca que está muy lejos y la otra venga de otra roca que está mucho más cerca. Por eso una se rompió de tanto viajar y la otra no se rompió nada o se rompió muy poquito porque viene de ahí nomás. ¿Sí? Y a su vez esas rocas pueden tener edades diferentes, entonces me empieza a hablar del relieve, de la paleografía, de dónde estaban esas rocas antes o desde cuándo están ahí donde están. Después hay otros detalles, a veces el tamaño del grano es porque en la roca en la que se formó ese grano simplemente creció hasta ese tamaño y no creció más. ¿Ah? O sea, que podrían ser una chiquitita y una grande, y las dos rocas igual estar ahí cerquita, simplemente que en una roca la ilmenita se formó, tuvo lugar, hubo algún proceso ígneo que hizo que creciera más grande, y en la otra quedó chiquitita porque no había lugar, porque qué sé yo. Los procesos de cristalización que se dieron hicieron que fuera chiquitita, ¿no? O sea, tengo una información, luego tengo que pensar las posibilidades de interpretar esa información y después tengo que ir a chequear. Idealmente tendría, intentamos buscar de qué roca viene y vamos a ver esa roca y analizamos esa roca. Pero muchas veces esas rocas no están más, que son de rocas antiguas que ya no están aflorando, que ya no están en la superficie. Entonces ahí, bueno, a veces me quedan los signos de interrogación. Tengo algunos datos, tengo alguna información, pero no siempre puedo entender o estar 100% seguro de por qué tengo esa característica en la roca que estoy estudiando, como por ejemplo acá sería el tamaño de dedo, ¿no? O sea, puedo ir más profundo, pero justamente, bueno, algo tan simple como solo medir el tamaño de los granos ya me empieza a dar pautas para empezar a hacer elucubraciones de qué fue lo que pasó o de qué roca viene cada uno de esos minerales. Bueno, otro, como les decía, es la cantidad, contar. Contamos cuánto hay de cada uno. Este es un ejemplo real, el diagrama de tortas de un conteo que hicimos de una roca de ahí de la zona de balizas. Y como ven, predomina la magnetita y la ilmenita, ¿sí? Pero bueno, tenemos otros también. Y en la foto de arriba es una foto a la lupa. Nosotros lo que hacemos es hacer como una cuadrilla. Yo la hago a mano, acá hay otros compañeros que son más prolijos y agarran una hoja cuadriculada. Hacemos una cuadrilla y vamos poniendo, enfocando en cada una de esas cuadrillas y contamos en cada cuadradito, bueno, cuántos granates hay, cuántos circones hay, cuántas turmalinas hay, ta, y vamos anotando en una tablita. Cuando terminamos de contar todos los que hay en ese cuadrante, pasamos al siguiente y así hasta que sumamos mínimo 300 puntos contados, 300 granos contados. A veces para estar del lado seguro contamos más, contamos 400, es normal. Eso, ¿no? En un par de horas hacemos ese conteo. Bien. Y luego, por último, es el nombre del mineral, ¿ah? Porque el nombre del mineral me sirve mucho para saber, ya se sabe por la literatura, por otros que estudiaron antes, que algunos minerales se forman en condiciones muy específicas o en rocas muy específicas. Y bueno, entonces yo, si puedo saber qué mineral es, ya puedo empezar a pensar, ah, bueno, este mineral tiene que venir de una roca ígnea con tales características, formada a tal presión, a tal temperatura o lo que fuera, ¿no? En este caso tenemos granos de casiterita, este es un ejemplo de afuera, de Francia, pero bueno, es interesante porque la casiterita es un recurso mineral, ¿no? Estas fotos son de anfíboles, acá vemos otras características eh, que nosotros podemos, ¿no? Que nosotros debemos registrar cuando miramos a la lupa.
En los anfíboles, si ustedes miran sobre todo el tercero, empezando de arriba a la izquierda, el tercero ven que tiene como unas rayitas, ¿sí? Que se ven bien, bien claritas unas rayitas. Eso es lo que nosotros llamamos clivaje, que es típico del anfíbol, del piroxeno, bueno, de otros minerales. Entonces, bueno, si nosotros vemos eso, anotamos, tiene clivaje, cuántas de esas rayitas vemos, o sea, si vemos rayitas solo en una dirección o vemos rayitas a veces que van en dos direcciones. Si las vemos en dos direcciones, este ángulo que hay entre las dos rayitas, entre los dos clivajes, nos es importante, nos da información del proceso de formación de ese grano, entonces todas esas cositas también las anotamos. O si vemos como una formita externa, también anotamos, por ejemplo, acá en esta foto de unos zafiros, ven que hay algunos, por ejemplo, este que está acá arriba, abajo del azul, de este zafiro azul azul divino, no sé si ven mi cursor, tiene como una forma así como hexagonal, le veo como las caritas como hexagonales, ¿no? Bueno, todas esas son cosas importantes que cuando vamos describiendo la lupa anotamos también, aparte del color, aparte de todo lo demás. ¿Sí? Esto es granate de nuevo. Acá vemos el granate no tan rosado y naranja como los que vemos acá en Uruguay, más el color granate típico. Esto no es de acá de Uruguay. ¿Ah? Bueno, y otra cosa que podemos hacer también para tener más información todavía de los minerales es mirarlos en el microscopio. No solamente en la lupa, sino en el microscopio. El microscopio geológico, el microscopio para ver rocas o granitos de minerales. Yo necesito tener la roca o los minerales montados en un vidrio, pero cortados de forma tal que ese pedacito de roca tenga 30 micrones de espesor. Toda la microscopía óptica, digamos, toda la mineralogía óptica se define en función de que los minerales tengan, o ese pedacito de roca tenga 30 micrones de ancho. ¿Ah? Porque si yo lo hago más grueso, voy a ver distintos colores, los colores que voy a ver y bueno, el relieve, un montón de características que tengo que describir en el microscopio van a ser distintas a lo que está definido en los libros de mineralogía y la gente que hizo toda la sistemática mineral. ¿Ah? Entonces siempre se trabaja con láminas delgadas de roca de 30 micrones de espesor. Parece difícil, pero es un procedimiento relativamente sencillo de hacer. Nosotros lo hacemos acá y bueno, cuando vemos en el microscopio ahí podemos ver, por ejemplo, en la foto esta que está acá abajo, donde hay una Z, y ahí casi en el centro, un poquito a la izquierda, hay un mineral muy grande que dice Z, es un zircón, y si ven, lo miran, es completamente diferente cómo se ve a como lo veíamos en aquellas otras fotos que vimos a la lupa, que lo veíamos como un granito de cuarzo, una cosita blanca o transparente. Acá lo vamos a ver con esos colores verdes, a veces un poquito más fucsia. Depende del zircón, le vemos las fracturas, ¿sí? Le vemos esa rayita negra que lo atraviesa así a la mitad, es simplemente que está fracturado. Y le vemos el borde, ¿sí? Si miramos el borde de ese grano, vemos que es una rayita negra bastante nítida, bastante que se distingue bien, ¿sí? Eso se llama el relieve. Son características típicas del zircón. Bueno, y así podemos ir reconociendo muchos minerales. A veces, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se hacen estas láminas delgadas que dan más trabajo y no simplemente se miran a la lupa? Eh, Porque a veces a la lupa las características que yo puedo observar a veces no, o no siempre me sirven para estar 100% seguro de que, este mineral es este. Por ejemplo, el zircón. Yo me lo puedo confundir con el cuarzo. ¿Ah? Bueno, si hice todos los procesos del bateo, el líquido denso, lo que voy a tener al final seguro que van a ser circones y si hay un cuarzo va a ser alguno que por esas cuestiones de no sé qué, mala suerte, sobrevivió, digamos, a todos los procesos que hice de separación. Pero si no, normalmente tendrían que ser todos circones, digamos, todos los que veo igual.
pero a veces lo puedo confundir con un apatito. El apatito no es muy común, y por lo general es azul, pero puede ser transparente también, me lo puedo confundir. Entonces, cuando hay ese tipo de dudas, o si yo quiero estar 100% seguro y no tengo la posibilidad de hacer el análisis químico del grano, hago una lámina delgada y ahí con el microscopio óptico me quedo 100% seguro de qué mineral es. Nosotros no hacemos mucho lámina delgada porque metemos directamente en el microscopio electrónico y sacamos la composición química y ahí estamos más que seguros de qué mineral es. No nos vamos a confundir nunca un zircón con un apatito con un cuarzo porque la composición química es totalmente diferente y el microscopio nos permite ver eso fácilmente. Pero bueno, a veces hacemos y a veces miramos también. ¿Ah? Ahora, cuando queremos mirar en el microscopio electrónico, tenemos que hacer un preparado especial, que es este que vemos acá. Espero que lo puedan ver. Esos minerales que nosotros separamos por todos estos métodos que vimos antes, que miramos a la lupa, los tenemos separados en esos frasquitos y los ponemos en un vidrio, en una cinta doble y vamos poniendo de a uno en filitas. Bueno, los minerales que fueron atraídos, por ejemplo, a la intensidad 0,2, la 0,4, la 0,6 y que además a la lupa ya vimos que tienen tales y cuales características, todo eso lo vamos anotando, ¿sí? Y bueno, después que tenemos todos esos minerales acomodados en las pilas esas, le ponemos resina, ponemos un disquito, ¿sí? Con un moldecito, y adentro le echamos una resina epoxi, como las que se usan ahora para artesanías y eso, bueno, una resina bien, bien transparente, tiene algunas características, pero bueno, es básicamente lo mismo. Y después de que tenemos eso solidificado con todos los granitos arriba, lo pulimos hasta que quede con como si fuera un espejo, ¿no? Bien, bien brillante, bien lisito. Entonces tenemos todos los minerales en un plano súper, súper liso. Necesitamos que sea súper, súper liso para que el análisis químico sea preciso. Y tiene pequeñas ondulaciones, estamos hablando de micrones, ¿sí? Pero si hay pequeñas ondulaciones, entonces el haz de electrones del microscopio ya no le da exactamente perpendicular y cuanto más ángulo tenemos, empezamos a tener errores. Entonces necesitamos que quede súper, súper, súper liso. Y bueno, de ahí lo podemos meter en el microscopio electrónico, que el que teníamos nosotros acá en la sede es este. El responsable del microscopio es Gonzalo Blanco. Eh, y bueno, lo metemos ahí. Ven que es un equipo chiquito que entra en un escritorio, tiene su computadora, su monitor. Bueno, y ahí abajo, no sé si se alcanza a ver bien, debajo de la mesada están la bomba de vacío, bueno, la UPS y un montón de cablecitos y de cosas, pero es un equipo relativamente sencillo. ¿Tá? Ahí metemos la muestra y ven que ahí en la pantalla estamos viendo todas las filitas de todos los minerales, ¿sí? La misma que veíamos acá, súper chiquititas, ahí las estamos viendo más grandes. Bueno, de ahí nosotros podemos ir uno por uno, parándonos en cada uno de los minerales y tomamos la composición química de cada mineral. ¿Sí? Ahí los vemos y tomamos la composición y el programa nos devuelve un diagrama como el que vemos acá abajo, con unos picos. La altura del pico es proporcional a la cantidad de ese elemento que hay y la forma de la cantidad de picos que hay también es indicadora de los distintos tipos de minerales, porque a veces los minerales pueden tener los mismos elementos químicos, pero igual ser un mineral diferente, porque esos elementos químicos están en esa estructura interna que hablamos al principio, en otra forma, entonces ya es otro mineral, ¿verdad? Entonces necesito como para terminar de interpretar ese mineral, ir juntando toda esta información, combinándola y analizándola todo en conjunto para poder llegar a la conclusión exacta de qué mineral es y cuál es la composición química, ¿no? Y a partir de ahí hago todas las deducciones de la proveniencia. ¿Ah? Pero bueno, y otra cosa que podemos analizar de los minerales pesados con el microscopio electrónico pero no pulido. Acá tenemos que hacer otro preparado que es simplemente pegar los minerales en algo plano y no pulirlo, porque justamente lo que queremos ver es la forma en 3D, ¿sí? Que tiene ese mineral. Si tiene caritas planas, si tiene como este de acá abajo,
Es típico en los granates, el de abajo a la derecha, esas planitos así, todo como cortaditos, eso es típico de los granates, bien característico. Bueno, me da información de cuánto se movió ese zircón en el ciclo exógeno, esto que hablábamos al principio, si viene de cerca, si viene de lejos, o si le pasaron otras cosas. Esas caritas a veces es porque pasó por algún medio que lo disolvió, o estuvo enterrado y se disolvió. Bueno, ahí yo puedo como sacar varias conclusiones también en función de esas marquitas o de cómo veo el granito en el microscopio. Bien, entonces, bueno, llegamos al final. No hicieron ninguna pregunta todavía. Pero bueno, eso, los minerales pesados nos dan mucha información cuando queremos entender de dónde vienen cada uno de esos pedacitos que componen la roca sedimentaria y cómo fueron algunos de los procesos de formación, ¿no? Cómo fue que se soltaron de la roca original, cómo se movieron, por qué medio se movieron, porque pueden venir por el agua, pueden venir por el viento, ¿verdad? Pueden haber quedado en otras cuencas por un tiempo y luego pasó algo y siguen a la siguiente, pudieron haberse consolidado y luego estar expuestos de nuevo y seguir el viaje, ¿no? Todo esto que hablábamos hoy. Y en definitiva me van a ir dando idea de toda esa historia, de todo lo que pasó y también como hace Raúl de ver, bueno, entonces cómo era el relieve antes, para que pudiera pasar todo eso, ¿no? Son muy interesantes porque también porque son relativamente sencillos de procesar en el laboratorio, ¿sí? Por todos estos mecanismos que vimos hoy. Y bueno, y todo eso nosotros tenemos acá en 33 para poder analizarlo como dice, ¿no? Y ahí en las fotos finales vemos, estos son todos minerales de las playas de Roche y de Maldonado. Empezando por la izquierda, esos amarillitos son monacitas. Los verdes que siguen después, en este caso son turmalinas. Hay otros verdes, acá no están, pero bueno, esa es verde, es turmalina. Los negros son magnetitas de ilmenitas. Los rosados y naranjitas que vemos abajo a la derecha son los granates. Y los amarillitos, esos, y hay unos que son verdes, con las mismas formitas, pero un verde, casi verde loro, les diría, son epidotos. Son otro mineral que se llama epidoto. Bueno, y hay otros más. Bueno, ya terminando, agradecerles por la paciencia, sobre todo por todo lo que nos costó lograr conectar el sonido. Comentarles que el año pasado con Francisco Lugo, que es un estudiante que está haciendo su doctorado también con minerales pesados en Argentina, que está trabajando con nosotros también, bueno, con Gonzalo Blanco, que lo veíamos ahí manejando el microscopio electrónico, y con Camila Zunino, que es una de las estudiantes de acá, de la sede 33, que nos ayuda en los procesos de laboratorio. Ella es una de las que hace esas líneas perfectas de todos los minerales pegaditos, con la resina y demás. Hicimos un mini documental que se llama Arena Negra, que lo pueden encontrar por YouTube, y ahí se ve más de la parte de los laboratorios que tenemos acá, si ustedes quieren como tener esa idea un poquito de cómo es, cómo son los equipos funcionando, algunos por lo menos de los equipos funcionando, y bueno, alguna otra información más de esto de usar los minerales pesados para entender algo de la geología o de los ambientes del pasado, ¿no? De cómo se formaron esas rocas. Así que bueno, ahí les dejo, lo pueden encontrar por YouTube. Bueno, eso está en el marco de un proyecto de extensión que hicimos ese video. Así que bueno, por mi parte nada más. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Una consulta que quería hacer yo. ¿Sí? ¿Cómo lo cortan el cristal tan fino? Sí, El bueno, mineral. sí, para esos 30 micrones para ver al Sí, microscopio, sí. sí. Bueno, nosotros lo que hacemos primero es cortar la roca en un cubito chiquito, ponerle de 1 centímetro, ponerle de espesor, una cosa así, y más o menos del tamaño del vidrio, ¿tá? Sí. Lo pegamos con una resina, con un pegamento en el vidrio, Mm, y después lo ponemos en lo que se llama laminadora. Es una máquina
que parece como una de esas máquinas para cortar fiambre, Sí, sí, una sí. sanguchera. Bueno, pegamos el vidrio ahí con una cosita que hace vacío y lo sostiene ahí como en el aire, digamos, porque no podemos meter la mano, ¿verdad? Entonces Claro, queda el no, no, vidrio está ahí bien. pegado contra algo que le chupa y Sí. nosotros desde acá pasamos una laminadora así. Y Es lo todo un cortamos proceso. más o menos a 80 micrones de espesor con esa fiambrera, que Muy tiene bueno, como muy bueno. es como una sierra de diamante, ¿tá? Sí, Pero que con nos un permite diamante. cortar más o menos 80 micrones. Y después que Bueno. tenemos eso, 80 micrones más o menos, de ahí hasta los 30 lo rebajamos a fuerza de brazo. De brazo. En un vidrio con un polvo especial de, bueno, distintos tamaños, ponemos un poquito de agua y pasamos la roca, el corte por ahí y taca, como lijarlo, digamos. Esos 50 micrones lo lijamos a mano. Muy Durante una horita más o menos lleva bien. bajarlo hasta los 30 micrones. Es un trabajo muy manual, muy artesanal. Sí, artesanal. Se mezcla la tecnología con lo artesanal. Sí, sí, Está sí, es Está, bien. está así. muy bueno, bueno, bueno. Es todo un proceso. Sí, es muy interesante. Aprovecho a invitarlos también acá Mm, cuando quieran venir a conocer y ver las instalaciones, conversar con nosotros. Bueno, 33 es un poquito como hay que pensarlo, pero bueno, quizá algún día andan por acá o tienen ganas de venir. mm. Se contactan con nosotros, encantados de recibirles y de mostrarles los equipos. En cualquier momento, no tenemos problema. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hola, perdón, yo también tengo una pregunta. ¿Sí? La consulta es la siguiente. Tú lo que mostraste son todos minerales, ¿no? Todos bien reconocidos y fácilmente ubicables para ustedes, al menos. Pero yo soy de astronomía y Sí. estuvimos investigando la parte de micrometeoritos. Ah, El tema sí, está de, interesante. el tema es claro, está que si lo que vimos eran micrometeoritos o nada que ver, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que nosotros, por ejemplo, clasificáramos y se los mandaran para que ustedes lo vieran en el microscopio electrónico? Sería súper interesante. Vos sabés que yo hace un par de años que estamos mirando las arenas de las playas de Roche y Maldonado y yo siempre lo tengo en la mente. Acá puede haber micrometeoritos porque hay en la literatura Obviamente, se encuentra la referencia. Entonces yo todos los minerales negros, viste, pues todos me dicen, ah, pero claro, los minerales negros no nos dan información, que es verdad. Y yo cada vez que puedo me quedo un ratito más en el microscopio y empiezo a mirarlos esos uno por uno, porque yo digo, alguno de estos tiene que ser un micrometeorito. sí, Los sí, 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 tenemos que sí. encontrar. Debería ser posible, mirá, nos encantaría hacer la prueba. Yo no te puedo, o sea, nunca lo hicimos, no te puedo dar 100% de garantía, pero sería totalmente probable, si ustedes tienen la muestra, de Sí, montarla como cualquiera de estos minerales, ese montado nosotros lo podemos hacer tranquilamente y meterla en el microscopio electrónico y ver qué son, bien. ver qué podemos ver tranquilamente, porque podemos ver la composición química y podemos ver la forma. Porque a veces tienen como esferulitas o Son redondeados y tienen incrustaciones adentro, las o en el costado. incrustaciones, o Sí, si tienen lo que podemos como hacer, sí, láminas, ¿viste? sí, Intercrecimientos de los metales y eso se puede ver con el microscopio electrónico. buenísimo. Capaz Sí. que después con Martín ahí nos conectamos y hacemos conexión para ver cómo podemos intercambiar. Porque además yo Genial. soy de astronomía con el inspector, podemos coordinar y que bueno, que los chicos hagan las muestras, detecten, los fijamos y se los mandamos y ustedes nos mandan la retroalimentación, si les parece. Podría ser, sí, tranquilamente. Me encantaría. A Ah, mí me encantaría porque la verdad que los estoy buscando, así que saber cómo son a ver, realmente me ayudaría un montón para poder encontrarlos, ¿no? Así que buenísimo. sí, yo feliz. Yo Sí, le o pido el contacto tuyo a me Martín. googleás a mí y encontrás mi mail en cualquier lado y ta, me escribís, o si no le pedís a Martín mi número de teléfono, él tiene mi celular. Bien, buenísimo Perfecto. entonces. Sí, Hago, Muchísimas gracias. hago el gracias. nexo. Hago el ¿Eh? nexo. Sí, especial. Y aproveché también a abrir, Paulina, cuando mencionaste el documental. Si te parece, cuando colguemos la grabación, en la descripción de este video conectamos también el enlace para que Ah, también entren bueno. ahí. Sí, sí, Este, genial, sí, sí.
Está en el canal de YouTube de Francisco, ¿no? El cargado del video, pero bueno, se puede ver de cualquier lado. Sí, genial, me encantaría, buenísimo. Así Sí, también divulgamos sí, desde otro lugar. buenísimo. Y bueno, muchas gracias, Paulina. Logramos sobrevivir a los inconvenientes técnicos. Sí, Y de mi parte perdón. voy a ir a la playa con Con otros otros ojos, ojos. más allá que evidentemente no voy a tener microscopio, pero voy a ver Sí, que bueno, hay mirá otras que cosas. con una lupa, cualquier lupa que puedas conseguir, ahora hay unas que se venden por Temu, incluso acá hay muchos estudiantes que las compran por 300 pesos, no sé cómo hacen todo eso, pero bueno, lo mirás así en la mano y con una lupa, por lo menos vas a ver los colores, aparte de los negros vas a poder ver los granates, que son esos rosados, algo vas a poder identificar seguramente. Y Genial, muchas gracias. bueno, gracias a ustedes. Tú te encargas de apagar la grabación y todo eso. Sí, creo que Ok. sí, no sé, no me está. Bueno, cortamos y ya está. Está. Dale, Hasta gracias. luego, chao. Hasta luego.